Buen día, hermanos, tengan un bendecido jueves. Hoy quiero hablar acerca de una cualidad muy importante que, digamos, como hijos e hijas de Dios es necesario desarrollar en nuestras vidas. Me refiero a la paciencia. Y la paciencia, sin lugar a dudas, nos da la posibilidad de madurar en nuestra vida cristiana. La Biblia nos enseña que son innumerables los ejemplos de hombres y mujeres de Dios que perseveraron en su paciencia, aún en aquellos momentos difíciles donde tuvieron que atravesar tribulación, persecución, dificultad y dolor. Y hoy quiero destacarte a uno de esos personajes bíblicos, que es Job. Fíjate que a Job, allí en Job 1.1, la palabra de Dios lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo una persona con estas cualidades pudo llegar a atravesar por las cosas que atravesó, verdad? Por eso, en esta mañana, para ya ahondar más en el tema, quiero que vayamos al pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 11. Yo te voy a leer la traducción lenguaje actual. Y allí Santiago se expresa de la siguiente manera, dice: sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos, dice Santiago, porque fueron pacientes y porque soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acordarán de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos. Al final Dios lo trató muy bien, y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Hermanos, todo aquel que persevera bajo la aflicción, y sobre todo bajo esas aflicciones injustas que nos da la vida, no les quepa duda que es bienaventurado, porque de Dios va a recibir el galardón. Al hablar de este tema, vemos que Santiago se expresa, dice: nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento, ¿no? Y otras versiones hablan de que porque perseveraron, porque han soportado la aflicción, porque sufrieron con paciencia. Ahora bien, Santiago no habla meramente de sufrir, sino que habla de perseverar bajo la aflicción. Y esto tiene un significado muy importante, porque en lugar de abandonar la fe, esto nos habla de que dejes la queja a un lado y que puedas sufrir con paciencia. En otras palabras, Santiago nos recuerda que no podemos rezongar ante cada dificultad, ante cada obstáculo que esta vida nos presenta. Qué importante que es para Dios la paciencia, ¿verdad? Fíjate, Hebreos 10, versículo 36, dice: porque os es necesaria la paciencia. Dice: para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. También el libro de Santiago, el capítulo 1, allí donde se habla acerca del objetivo de las pruebas, dice que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Y ya yendo al Apocalipsis, último libro de la Biblia, vemos que allí capítulo 2, versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora, volviendo al libro de Job, vemos cómo luego de todo lo que transitó Job, Dios no solo le devuelve todo, sino que además se lo duplica, ¿no es cierto? Job es un claro ejemplo en cuanto al tema de la capacidad de poder tolerar aquellas adversidades que nos da la vida con paciencia, que la paciencia a su vez nos va a dar fortaleza, y no quejarnos, rebelarnos. Sin duda un claro ejemplo nos da Job en cuanto a desarrollar una actitud paciente. Por eso, en esta mañana te quiero alentar a que puedas desarrollar una actitud paciente, sabiendo que el Señor a su tiempo te va a dar tu recompensa. Termino esta pequeña reflexión diciéndote que es maravilloso el ejemplo que Job nos muestra a través de cómo él actuó frente a la prueba. Y espero que el Señor derrame realmente lluvia de bendiciones en tu vida, en la mía también, y que podamos tener una actitud paciente frente
a la prueba. Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Te deseo un bendecido jueves y mañana nos vemos si Dios lo permite.